Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, una ciudad donde el viento manda, el estrecho separa océanos y cada calle parece tener una historia del sur extremo de Chile. Hoy vamos a recorrer sus paisajes, su vida cotidiana en una de las ciudades más australes del planeta. Póngase cómodo y cómoda porque nos vamos de paseo por Punta Arenas. Bueno, comenzamos este paseo desde la Plaza Muñoz Gamero, conocida como la Plaza de Armas de Punta Arenas. Este paseo público fue inaugurado a fines del siglo XIX, cuando Punta Arenas crecía gracias al comercio marítimo y la ganadería ovina. Lleva el nombre de Benjamín Muñoz Gamero, político y autoridad chilena vinculada a Magallanes. En el centro de la plaza está el famoso monumento a Hernando de Magallanes, el navegante portugués que cruzó el estrecho en 1520. Existe la tradición de tocar o besar el pie del indígena Selknam del monumento para asegurar el regreso a Punta Arenas. Y ahí está el pie del mito. Algunos se acercaban y besaban el pie. Yo no lo hice, la verdad, no es muy recomendable. Bueno, y este monumento que observamos de Hernando de Magallanes fue inaugurado en 1920 para conmemorar los 400 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes por la expedición de Magallanes. En la cima está Hernando de Magallanes, pero en la base también aparecen figuras indígenas patagónicas, especialmente un Selknam, que pudimos ver hace unos segundos atrás, el del pie. El monumento en su totalidad fue diseñado por el escultor Antonio Coll y Pi. Y dejando atrás el monumento comenzamos a caminar por la plaza, un paseo público lleno de árboles y que en jornadas despejadas como esta invita a caminar por sus calles, aunque debo advertir que la temperatura de todas maneras es bastante baja. Miren por favor cómo se mueve esta señalética. Todo a raíz del viento. Estamos en Muñoz Gamero con presidente Pedro Montt y todo este entorno de la plaza fue declarado zona típica por su enorme valor patrimonial. Estos edificios fueron levantados por familias empresariales que hicieron fortuna con la lana y el comercio en el estrecho de Magallanes. Así que ahí aprovecho de saludarlos también y caminar por las esquinas de la plaza que tiene muchos edificios históricos. Vamos a visitar uno en particular que es el Palacio de Sarah Brown. Pero antes nos dirigimos hacia la Catedral de Punta Arenas. La catedral, por supuesto, está frente a la Plaza Muñoz Gamero, ahí hacia la derecha. Su nombre oficial es Catedral del Sagrado Corazón de Jesús y la construcción comenzó el 28 de diciembre de 1892 bajo diseño del sacerdote salesiano Juan Bernabé. El templo actual fue levantado en ladrillo después de que una iglesia anterior fuera destruida por un incendio. Su torre renacentista alcanza cerca de 30 metros de altura y durante décadas fue uno de los puntos más visibles de Punta Arenas. Y acá, en calle José Nogueira con Benjamín Muñoz Gamero, encontramos el edificio de ENAP, que tiene una enorme importancia en Magallanes porque el petróleo y el gas cambiaron la economía de la región durante el siglo XX. El descubrimiento de petróleo en 1945, en Tierra del Fuego, marcó un antes y un después para el extremo sur de Chile. El edificio de ENAP en el centro refleja justamente esa etapa de modernización y crecimiento económico de la ciudad. Durante décadas, miles de familias magallánicas trabajaron directa o indirectamente ligadas a ENAP. En Magallanes el gas natural es muy importante para la calefacción, está en todos lados, por supuesto por las bajas temperaturas. Y ahora nos vamos hacia la esquina norponiente de la Plaza Muñoz Gamero
para conocer el Palacio Sarah Brown. Este es uno de los edificios más famosos y elegantes de Punta Arenas y símbolo de la época dorada de Magallanes. Fue construido entre 1894 y 1905 por encargo de Sarah Brown, una de las mujeres más influyentes y ricas de la Patagonia. Sarah Brown pertenecía a una poderosa familia empresarial ligada a la ganadería ovina y al comercio marítimo del extremo sur. El palacio tiene una fuerte inspiración europea, especialmente francesa, algo muy típico de la élite magallánica a comienzos del siglo XX. Muchos materiales, muebles y decoraciones fueron traídos directamente desde Europa en barco, y se puede ingresar por 3.000 pesos. Puedes ingresar al museo de esta casa, tal como lo hicimos, para poder apreciar algunos de sus rincones. Pero parte también del palacio funciona como hotel y otra parte puede visitarse como patrimonio histórico, como en este caso. El palacio refleja la enorme riqueza que tuvo Punta Arenas cuando controlaba gran parte del comercio y navegación del Estrecho de Magallanes antes de la apertura del Canal de Panamá. El edificio fue diseñado por el arquitecto francés Antoine Beaulier y en su interior destacan los salones de lujo, lámparas de cristal, escaleras ornamentadas y pisos originales de la época. Una belleza. Y después de visitar el Palacio Sarah Brown, nosotros nos dirigimos hacia la costanera de Punta Arenas para caminar por el Estrecho de Magallanes. La costanera recorre la orilla del Estrecho de Magallanes, uno de los pasos marítimos más importantes del planeta antes de la apertura del Canal de Panamá, como ya lo mencionamos. Desde aquí se pueden ver las aguas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico, y en día despejado incluso se alcanza a observar a lo lejos Tierra del Fuego. Pero acá el protagonista es el viento, constante. Punta Arenas es una de las ciudades más ventosas de Chile, y lo que vemos hacia la derecha es parte del muelle Loreto. El muelle refleja una cara menos turística y más olvidada de Punta Arenas. Gran parte de su estructura muestra el desgaste del clima patagónico, viento, salinidad y frío extremo. Y luego llegamos a las letras de Punta Arenas, ahí lo estoy saludando. ¡Qué belleza! Se formaron algunos arcoíris allí en el horizonte, muy normal acá en Magallanes. Y luego llegamos al monumento que recuerda a la histórica goleta Ancud, embarcación chilena fundamental para la toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843. La nave zarpó desde Ancud en Chiloé, bajo el mando del capitán John Williams Wilson. La expedición permitió que Chile afirmara soberanía sobre el Estrecho de Magallanes antes de que otras potencias lo hicieran. Gracias a ese viaje se fundó el Fuerte Bulnes, primer asentamiento chileno permanente en la zona, y la réplica está ubicada aquí en la costanera de Punta Arenas, mirando hacia el estrecho que aquella expedición ayudó a incorporar al territorio chileno. Y ahora seguimos caminando hacia el norte, en la orilla poniente del Estrecho de Magallanes. Oiga, y acá vemos a Juan Sebastián Elcano, que fue el primer español que completó la primera vuelta al mundo de la historia. Formó parte de la expedición iniciada por Hernando de Magallanes en 1519 y después de la muerte de Magallanes en Filipinas, Elcano tomó el mando de la expedición. Cruzó, de hecho, el Estrecho de Magallanes durante aquella travesía histórica. Cruzamos ahora el Río de las Minas y continuamos hacia el norte por el Estrecho de Magallanes para seguir recorriendo esta ciudad.
tomamos un Uber y nos vamos al Museo Nao Victoria para conocer las embarcaciones que marcaron la historia de este lugar. Como pudieron ver, este museo se encuentra lejos del centro de Punta Arenas, por lo que lo recomendable es lo que yo les decía, tomar un Uber y dirigirse hacia este lugar. No recuerdo bien, pero me salió cerca de 7.000 pesos el Uber y el ingreso al museo es de 9.000 pesos. Suena caro, pero de verdad vale la pena. Es un museo impactante, ya que podemos ver réplicas de embarcaciones imponentes históricamente, como la nave de Hernando de Magallanes que tenemos ahí, la Nao Victoria, el barco que participó en la primera vuelta al mundo. Y como pueden observar, este es un museo al aire libre, pero de todas maneras uno puede ingresar a los rincones del barco, sintiendo como si uno estuviese ahí en aquella travesía, que, repito, dio la vuelta al mundo, la primera en aquella época. Y el viaje terminó en 1522 bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. Con esa travesía se demostró por primera vez que la Tierra podía ser rodeada. Y así es el barco por dentro. Hay un mapa también de la expedición. Espacios pequeños y oscuros, dormían y comían en la misma cubierta. Todo dependía del viento y de la navegación a mano. Condiciones muy duras, frío, hambre y tormentas vivieron acá. Hace 500 años, desde estas mismas aguas del estrecho, empezó la primera vuelta al mundo de la historia. Y luego vemos el HMS Beagle, que es un barco histórico británico famoso por sus expediciones científicas en el siglo XIX. Es conocido principalmente por llevar a Charles Darwin en su viaje de exploración por Sudamérica entre 1831 y 1836. Ese viaje fue clave para el desarrollo de la teoría de la evolución. Recorrió gran parte de la costa de la Patagonia, incluyendo canales y sectores cercanos a Magallanes. Esta, como todas las embarcaciones que vemos acá, es una réplica educativa junto a otros barcos históricos. Y ahora vemos la goleta Ancud, que es una de las embarcaciones más importantes de la historia de Chile, especialmente para Magallanes. Fue un pequeño buque chileno que realizó una expedición en 1843, zarpó desde Ancud en Chiloé y su misión era tomar posesión del estrecho de Magallanes en nombre de Chile. Gracias a esta expedición, como lo decíamos en la costanera, se fundó el Fuerte Bulnes, el primer asentamiento chileno en la zona. Marcó el inicio de la soberanía efectiva de Chile en el extremo austral y fue clave para asegurar el control del estrecho antes de otras potencias. Enfrentó tormentas, frío intenso y navegación muy peligrosa. Su historia se recuerda en museos y réplicas como esta, ubicada en el Museo Nao Victoria. Acá, en Punta Arenas, es un símbolo de la conexión histórica entre Chiloé y Magallanes. Sin la goleta Ancud, la historia de Magallanes como parte de Chile podría haber sido muy distinta. Así que ahí tienen también esta embarcación, la goleta Ancud, orgullo de Chiloé, orgullo de Magallanes, orgullo de Chile, como expresa la historia. Y esta embarcación pequeña es un bote de Ernest Shackleton. Es una réplica de un bote salvavidas muy pequeño, no un barco grande como los otros del museo. Se llama James Caird. Fue un bote utilizado en 1916 para una de las historias más extremas de supervivencia en la Antártica. Este bote cruzó el mar de la isla Elefante hasta Georgia del Sur buscando ayuda.
fueron más de 1.300 kilómetros en condiciones brutales en las que navegó Ernest Shackleton. Es literalmente un contraste, ¿no?, de embarcaciones entre el Nao Victoria, entre el HMS Beagle, la Goleta Cool, que es más pequeña, pero esta embarcación sí que es la más diminuta de todas. Así que entre estos grandes barcos históricos hay uno que impacta por lo contrario, un pequeño bote que sobrevivió a una de las travesías más duras del mundo. Y después vimos un conejo, no sé si es un conejo magallánico, no sé cómo se dirá, pero súper simpático. Ahí permitió que lo grabara y ahí lo tienen, parte de la flora y fauna de este territorio de la Patagonia. Y después de toda esta visita uno puede servirse un café, un té, un chocolate caliente. Autoservicio. Yo decidí tomar un chocolate caliente. Está exquisito. Vale la pena dentro del precio este coffee break, como le dicen, ¿no? Nos despedimos del Museo Nao Victoria, pero seguimos recorriendo Punta Arenas. Ahora yo me dirigí hacia el centro a descansar un poco y luego me dirigí en micro hacia el cementerio de Punta Arenas, turístico también. Así que nos preparamos para llegar hacia este lugar que se encuentra en la zona norte, podríamos decir, más cerca del centro, pero hacia aquel punto cardinal en la ciudad. Me sorprendió muchísimo y gratamente el sistema de buses. Se paga con tarjeta de débito. Cualquier tarjeta de débito uno puede pagar este sistema de transporte. No sé si eso se aplica en otras ciudades. Yo vivo en Castro, en Chiloé. Eso está muy lejano todavía a la realidad de transporte público que tenemos en el archipiélago. Por eso me sorprende este sistema acá en Punta Arenas. Y finalmente hemos llegado al cementerio Sarah Brown. Es el cementerio principal de Punta Arenas y uno de los más famosos de Sudamérica. Fue inaugurado en 1894 en pleno auge económico de Magallanes. Su nombre, Sarah Brown, viene del pórtico de entrada que fue donado por la empresaria y filántropa Sarah Brown, una de las figuras más influyentes de la historia local. Está lleno de mausoleos este lugar, de familias europeas, croatas, británicas, italianas, españolas, reflejando la fuerte inmigración de la región. Bellísimos los mausoleos que estamos apreciando de familias croatas, por ejemplo, familias británicas, familias italianas y, como les decía, también españolas, mientras vemos estos bellos pasillos que están formados por cipreses altos y alineados, lo que le da un aspecto muy ordenado y casi de parque. Ha sido elegido este cementerio en varias publicaciones como uno de los cementerios más bonitos del mundo. Es considerado también un museo a cielo abierto por la calidad arquitectónica de sus tumbas y esculturas. Aquí descansan pioneros, comerciantes, marinos y familias que construyeron la historia de Magallanes. En invierno puede verse incluso cubierto de nieve o escarcha, lo que le da un ambiente muy característico del sur extremo. Es uno de los lugares más visitados por turistas en Punta Arenas, junto con la Plaza Muñoz Gamero y la Costanera, donde ya estuvimos. Este cementerio no es solo un lugar de descanso, sino un reflejo directo de la época en que Punta Arenas era una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del extremo sur de Chile. Y acá vemos el mausoleo de Sarah Brown, que se construyó como parte del gran patrimonio de la élite económica de la época dorada de Punta Arenas, y en el interior descansan los restos de Sarah Brown, fallecida en 1955, y varios miembros de su familia. El mausoleo refleja la enorme riqueza que acumuló la familia Brown Nogueira durante el auge del comercio y la ganadería ovina de Magallanes. Es uno de los lugares más fotografiados dentro del cementerio, junto al pórtico de entrada donado por la misma Sarah Brown. Más que una tumba, funciona como símbolo de toda una etapa histórica de la Patagonia, cuando Punta Arenas era un centro económico clave en el extremo sur del mundo. De verdad, muy bello el cementerio, agradable caminar por los diferentes mausoleos. El acceso al cementerio es totalmente gratuito.
Y acá vemos al indio desconocido, que es una estructura de un indígena de la Patagonia ubicada dentro del cementerio. Representa a los pueblos originarios de la zona, especialmente Selknam, Cahuéscar y Yagán. La gente le deja velas, monedas, flores y placas. Y hay una creencia popular de que concede favores o ayuda a la gente que le pide cosas. Por eso, se ha convertido en un pequeño punto de culto dentro del propio cementerio. Y nosotros ahora, en la zona exterior del cementerio, una cuadra hacia el norte, hemos llegado al monumento del ovejero. Este es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y está en el centro de la avenida Bulnes, una de las arterias principales de Punta Arenas. Fue inaugurado en 1944 como homenaje a los trabajadores ovejeros de la Patagonia. Representa a un ovejero enfrentando el viento patagónico junto a su caballo, perros y un rebaño de oveja. La escultura está hecha en bronce y es un conjunto de varias figuras, aproximadamente 12 en total, que muestran la vida rural de Magallanes. Fue creado por el escultor Germán Montero, inspirado en la vida real de los trabajadores de las estancias del sur. El monumento simboliza la época dorada de la ganadería ovina, cuando Magallanes era un gran centro productor de lana. Y después de apreciar el monumento al ovejero, nosotros volvimos al cementerio y de ahí tomamos un Uber hacia el mirador del Cerro La Cruz para culminar esta jornada recorriendo Punta Arenas. Todo esto lo hicimos en un solo día, así que desde acá culminamos este recorrido por Punta Arenas. Yo me alojé en el Hotel Plaza en el centro. Estamos en temporada baja, así que los hoteles están un poco más económicos y yo no fui solo, fui con mi mamá. Entonces ahí estuvimos, pleno centro de Punta Arenas. Nos costó aproximadamente 50.000 pesos por persona y por noche. Es caro, pero está ahí bien ubicado. Compensa aquello. Incluye desayuno. Así que nosotros, ahora mirando el centro de la ciudad desde las alturas, comenzamos entonces a culminar esta caminata por la bella ciudad de Punta Arenas. Dudas y consultas en los comentarios. Si es que omití alguna información que necesitan, pueden escribirme ahí, o también en Instagram, @VictorDeViajeOficial. Seguimos recorriendo Chile, seguimos recorriendo el mundo, seguimos observando lugares tan bellos, tan icónicos como este, como Punta Arenas, que es una de las ciudades más australes del mundo y la ciudad capital regional más austral de Chile. Recuerde suscribirse, darle like a este video y nos estaremos viendo en la próxima. Seguimos con más aventuras. Saludos desde la región de Magallanes. ¡Chao, chao!